ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729, CNE, Elecciones Generales 2021. En la Prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayasenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras. Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales 2021. Ciudadanos capacitados en educación vial, eso es lo que necesita Guayaquil. Por eso la ATM presenta el programa de educación vial más completo del país. Peatones, ciclistas, usuarios, conductores, transportistas, motociclistas estarán informados de cómo se mueve Guayaquil. También los más pequeños aprenderán a través de videos y actividades lúdicas sobre movilidad segura. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM nos movemos seguros. Autorización número 1571. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0119, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este martes 8 de diciembre del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar compartiendo junto a ustedes esta mañana, poder iniciar este día llevándoles lo principal de la información del Ecuador y el mundo y, por supuesto, el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un saludo especial también a quienes nos escuchan y nos miran a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, estamos en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75, también en Instagram y en Twitter como @Radio Atalaya. También en nuestra cuenta de Facebook nos puede escuchar y mirar este programa y todos los programas en nuestra plataforma como programa Sin Amarras. 6:32, saludamos a esta hora a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, ya conectado junto a nosotros. Vemos al sociólogo Stalin Poveda, también entiendo que está conectado el licenciado Alcides Montilla, a quien le vamos a decir muy buenos días y le damos paso para que salude también a nuestra amable audiencia. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también a nuestro compañero Stalin Poveda, el director del programa, y también a Carlos Pacheco, que maneja los controles en la radio. Pero fundamentalmente tenemos que saludar a la amable audiencia de Atalaya, aquella que ya nos está escuchando en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre decimos, gracias, muchas gracias por estar en la sintonía de Atalaya. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa.
Claro que sí, en este momento queremos saludar también al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla de la misma manera de nuestro compañero Alcides Montilla y Caldito Pacheco en los controles. 8 de diciembre, hay algo que no se detiene, es inexorable y es el tiempo. Estamos a pocos días de terminar con este año y evidentemente ya no se habla de celebración de las Navidades porque hay un espíritu muy pasivo, muy apagado en términos de estas festividades, cuando en condiciones normales, en la antesala de estas fechas para Navidad y fin de año, todo era una expresión de alegría, se alejaban las preocupaciones posiblemente y se esperaba con mucha ansiedad el encuentro con la vida familiar, juntos o con los amigos. En todo caso, ahora hay restricciones muy claras que tenemos que cumplir. No, esto no ha terminado, como dice uno de los spots publicitarios del municipio, continúa y lo que más debemos tener en cuenta es nuestra protección y nuestra disciplina social. Revisaremos los titulares que hoy traen la primera plana los medios de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con diario El Universo. En su portada impresa destaca: el Ministerio de Finanzas debe asignar $20 millones para la campaña electoral. Aunque el presupuesto general para las elecciones de 2021 no contempla el Fondo de Promoción Electoral, es obligación del Estado asignarlo a través del Consejo Nacional Electoral para la promoción de los candidatos a las diferentes dignidades. El valor aprobado el 27 de agosto para este efecto asciende a $20.327.773. El Ministerio de Economía y Finanzas está informado del requerimiento económico, según la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Por otro lado, también nos cuenta el Universo: hay adultos mayores que se recuperan del COVID-19. El Ministerio de Salud informó ayer que ya van 198.244 contagiados de COVID-19 en el país, al menos los casos confirmados, 174.188 recuperados y 23.981 lograron ya un alta hospitalaria. Médicos detallan que de 10 casos de pacientes adultos mayores en estado de gravedad, logran sobrevivir 6. La tasa de mortalidad actual en las unidades de cuidados intensivos es del 30 al 40%. En otros temas también nos dice El Universo: fiscal inspección Hospital del Guasmo tras denuncia. Se investiga un contrato por $600.000 que fue firmado el 27 de marzo. Ayer no se habrían encontrado todos los insumos detallados. Otro caso más de corrupción. Por otro lado, el chavismo recupera el legislativo, esto en el plano internacional. En Venezuela hubo 69% de abstención, pero el oficialismo retomó el poder en la asamblea. Así también, volviendo al plano local, Durán se alista para llegada de la aerovía, se aspira visitas turísticas al malecón. La alcaldía prevé también instalar mesas para este fin. Por otro lado, también nos dice El Universo: bandas que se enfrentan son grandes. Según la policía, en Esmeraldas fueron los tiguerones, que operaría con unos 900 hombres, y los gángster negros con 200. Tremendo número, todo un ejército realmente de personas dedicadas a la delincuencia. Y una situación, también un titular preocupante: nuevo mal preocupa en la India. Enfermedad que causa náuseas, ansiedad y pérdida de conciencia provoca ya un muerto y 300 personas hospitalizadas. Vamos ahora a compartir la información que trae diario El Comercio. Nos señala en su nota principal: 5 obras en el río Coca deben ser reubicadas según las entidades estatales. Por otro lado, la Intendencia suspendió 52 reuniones y se incautó 344 litros de licor en 3 días de descanso. Se registraron 807 situaciones de aglomeraciones y 80 accidentes viales. Un poco el balance de lo que fue los incidentes durante las fiestas de la capital. Por otro lado, también nos dice: control policial en 316 zonas comerciales por la Navidad. También se refiere a lo que se está realizando los servicios de inteligencia, investigación y policías urbanos, que incrementarán sus patrullajes a nivel nacional.
En otros temas nos cuenta también El Comercio. Médicos prevén más casos de COVID este mes, esto debido a las aglomeraciones producto tanto de las fiestas de Quito como de las de Navidad y fin de año. Por otro lado, también nos dice menos dinero y docentes en las universidades. El nuevo cálculo universitario arrancará, el nuevo ciclo universitario arrancará con una reducción en el presupuesto de los centros de educación superior. Dentro de esto se prevé la contratación de menos maestros para las clases. Por otro lado, también nos dice El Comercio, 46 presos son trasladados de Esmeraldas. Recordemos que ahí se produjo un hecho también violento en el que hubo 8 fallecidos. Vamos ahora a compartir la información que trae Diario Expreso. También destaca precisamente el traslado de los 46 presos de la cárcel de Esmeraldas a Guayaquil. Por otro lado, en el plano internacional, en Venezuela, el chavismo proclama un triunfo mayor del adjudicado en parlamentarias, dice otro de sus titulares. También en lo internacional, en Perú, los adolescentes que no estudian ni trabajan suben al 12%. Así también nos dice el Expreso en otro de los temas relacionados a lo local. 10 locales fueron clausurados por incumplir las normas de bioseguridad. Esta vez fueron bares y discotecas. En ellos todos se vendían bebidas alcohólicas pasadas las 22 horas, lo cual va pues en contra de las normas establecidas COE cantonal. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Realmente, más que una preocupación, porque ya hemos perdido. Primero me han comprendido, si me escuchan, pareciera ser que no los tengo en audio, ¿sí? Sí, lo escuchamos, sociólogo. Lo escuchamos, Stalin. Muchas gracias, Alcide. Y decía que realmente es preocupante que a escasos, ¿cuántos días? 30, 40 y algo días para iniciar las elecciones, para ir a 2 meses. Elegir. ¿Perdón? Bueno, ayer 7 eran 2 meses y ahora son menos de 2 meses, Stalin. Sí, son menos de 2 meses. Efectivamente. Y todavía tenemos preocupaciones como, por ejemplo, la asignación de los presupuestos, más allá de que se pusieron de acuerdo en los temas fundamentales, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Finanzas. No es menos cierto que le plantearon el tema que tiene que ver con el Fondo de Promoción Electoral. Y bueno, y resulta que este tema no estaba contemplado en la descripción del presupuesto, cosa que me parece a mí traída de los cabellos, porque se supone que es la ley está vigente y que hay que otorgarle al Consejo Nacional Electoral el Fondo de Promoción Electoral. Pero por encima de esto tampoco hemos recibido los ecuatorianos el plan electoral de bioseguridad. No sé si Alcide tenga algún elemento, pero hasta ahora no se avanza en el tema y hay mucha preocupación. Fíjese que, para tomar un ejemplo, sí, y hay muchas preocupaciones. Ejemplo de países donde se dieron elecciones a nivel en medio de la pandemia o todavía en un escenario de pandemia, sufrieron un impacto muy serio, un revés muy serio en el orden electoral respecto a ausentismos. Es más, bueno, en unos casos, ciudades donde se hicieron procesos electorales, ir a votar es exigible, en otros casos no. En el caso del Ecuador sí es exigible. Pero por encima de eso está primero la vida y la protección, que deben de tomar en cuenta los electores. Y nosotros decíamos la semana anterior que antes las elecciones era un encuentro familiar y de amistades, porque en la columna te encontrabas con familiares, amistades que hace mucho tiempo no ves, no frecuentas, o que posiblemente cada 4 años lo ves en la cola. Es una especie de ritualidad electoral. Sin embargo, hoy no vamos a tener nada de esto, va a ser muy difícil. Por allí veo que hay una propuesta que debe ser aprobada a nivel del Consejo Electoral, que se vote con los dígitos de las cédulas. Y bueno, pero habría que conocer cuáles son los horarios, si se van a extender, no se van a extender, y conocer si se ampliaron las juntas electorales, las mesas electorales,
los recintos electorales, si se ampliaron, si se crearon las condiciones, por ejemplo, de que vayamos a votar en unas condiciones de aire libre, un espacio amplio y no confinado en una aula cuando tú entras en lo tradicional, que entras a recibir la papeleta para elegir a tu candidato y también para recibir el certificado de votación. Y encima de esto todavía hay resoluciones que debe tomar el Consejo Nacional Electoral sobre candidaturas. Es impresionante que apenas a pocos días de iniciar, de ir a las elecciones, todavía no tengamos la papeleta impresa porque no hay definición de los candidatos. Hasta ahora entiendo que tendremos 14 candidatos en la papeleta de presidente y vicepresidente inscritos debidamente. Faltarían 2 candidaturas que están en este proceso de impugnación, unas que están dentro del Consejo Nacional Electoral y otras que han regresado a lo contencioso electoral. Y aquí nos vamos a formular la siguiente pregunta, Alcides, porque ¿qué pasa si que estas impugnaciones rebasan la fecha en que debe de estar, por ejemplo, impresa la papeleta? Porque más allá de que la papeleta debe estar impresa, si no se cumple en el día que está establecido y se cumple posteriormente, el tema de la distribución de los kits electorales es un tema que requiere tiempo y una logística muy amplia. Por lo tanto, podría esto afectarse. Y por allí, pues, estaríamos marcando una ruta de los planteamientos que hay alrededor de este proceso electoral, que como no están claras muchas cosas, como hay resoluciones del Consejo Nacional Electoral que se impugna, otras impugnaciones a nivel de lo contencioso electoral, luego tienen otros recursos para ir a la Corte Constitucional. Entonces, pareciera ser que estamos haciendo todo para que este proceso electoral, que está lleno de trabas, de odios, de rencillas, de confrontación de los miembros del Consejo Nacional Electoral con otros juegos de intereses a nivel de los partidos o movimientos, como se ha denunciado públicamente, pareciera ser que lo que se busca es está caotizado este proceso electoral y lo que se busca, no sé si se pueda, pero extender el plazo para ir a las urnas, bueno, hay muchos análisis que esto sería inconstitucional, que no se puede detener y que debe cumplirse el calendario electoral. Sin embargo, cada día, en vez de nosotros encontrar algún camino claro al final o una luz al final del túnel de cara a este proceso electoral, lo que encontramos más incertidumbre antes que certeza. Y así está el Consejo Nacional Electoral, así están las decisiones de lo contencioso administrativo y la espera de estas 2 candidaturas, de estas 2 papeletas que en principio están esgrimiendo el derecho de participación, y esto es un tema de violación de derechos si así se diera en el orden constitucional, tendría que llegar hasta la Corte Constitucional para que sea dirimente, porque ya vemos cómo la resolución de lo contencioso electoral no son respetadas, son impugnadas, bueno, tienen todos los derechos, el derecho de los ciudadanos y los candidatos a aspirar a estas dignidades para el proceso electoral, a utilizar todos los recursos que les sean necesarios. No vemos claridad, vemos mucha turbulencia, mucha confrontación en el orden político institucional y no hay certeza para los ecuatorianos de que este proceso electoral se maneje dentro del calendario electoral con transparencia y legitimidad. Alcides, buenos días. Sí, Stalin, buenos días. Mira, efectivamente en el tema electoral, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado como probabilidad, porque todavía no lo aprueban, de que los grupos sociales votantes, primero pues los de discapacitados, igual a los de la tercera edad, ¿verdad?, tengan prioridad en el horario. Se establezca un horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana para que puedan votar ellos. Y de ahí el segundo horario de 11 a 3 y de 3 pues hasta las 5, ¿verdad?
para otros segmentos de la población. También se han anunciado una serie de medidas biosanitarias en el tema de la pandemia, como el lavado de manos, el mantener alcohol, higiene y la distancia social. Todo lo concerniente al tema del COVID, ¿verdad? Hay que ver si se le aplica y hay que ver si se hacen los simulacros. Hay que ver si se hacen los simulacros. Hay que hacer los simulacros, señores. No es que hay que ir como que si ya todo está previsto, como que si todo el mundo ya sabe qué es lo que hay que hacer. No, hagamos los simulacros, porque los simulacros son las oportunidades para corregir los problemas que se presenten. Eso por un lado. Pero me quiero referir, Stalin, a un tema que ha aparecido hoy en la portada del Universo. Dice que el Ministerio de Finanzas tiene que entregar $20 millones a los partidos políticos para la campaña electoral, algo así por el estilo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio de Finanzas se portará duro, se portará bien tacaño, ¿verdad?, con los partidos políticos, así como se porta con los municipios, así como se porta con los trabajadores de la salud, que siempre dice que no hay dinero, que no llega del Fondo Monetario la plata? Los partidos políticos, al ver la dureza del Ministerio de Finanzas, ¿verdad?, irá con sus militantes y afiliados, que son muchísimos, a las calles a reclamar al Ministerio de Finanzas que le entreguen el dinero para la campaña electoral. Ahí lo queremos ver, porque el problema es que a los ecuatorianos nos meten la mano en el bolsillo izquierdo y en el derecho para sacarnos la plata vía impuestos, y cuando no nos pueden sacar también nos meten la mano en los bolsillos de la camisa con el fin de buscarle el último centavo para entregarlo al erario nacional. Las universidades la misma cosa. O sea, la crisis la tenemos que pagar todos. Y si el ministerio dice que no tiene dinero para darle a los trabajadores de la salud, a los médicos, a esos que se fueron a arriesgar su vida a trabajar cuando la pandemia estaba en su pico más alto y les ofrecieron trabajo vía nombramiento y hasta el día de hoy no lo cumplen, ¿verdad? Hay pues también que todos sacrifiquemos la crisis, que todos repartamos la crisis, no solamente al pueblo y eximiendo a los partidos políticos o a las universidades. La crisis la tenemos que pagar todos, Stalin. Y por último, déjenme darle una excelente noticia, porque hoy es el día B, Stalin, hoy es el día B en el mundo. El día B, el día de la vacuna, no es el día D, no, el día B. Hoy es el día de la vacuna porque se acaba de vacunar ya hoy la primera mujer en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer. Esto fue hace poquito, un par de horas. Ella se llama, la primera mujer, Margaret Keenan. Tiene 90 años, recibió por primera vez en el mundo la vacuna de Pfizer. Esto fue, como digo, en el Reino Unido, ¿verdad? Y eso significa que de aquí en adelante se va a mantener este procedimiento que llegará al Ecuador, por supuesto. Ya el ministro de Salud ha manifestado que al Ecuador van a llegar pues las primeras 50,000 vacunas van a llegar en enero. La verdad es que el ministro de Salud, don Juan Carlos Ceballos, es extremadamente optimista y vamos a apoyarlo, ojalá que lleguen, porque dice que en marzo van a llegar 10 millones de dosis más, que está preparando todo el ambiente, todo el aparataje, toda la instrumentación, toda la institucionalidad, está trabajando ya para que hasta el sector privado esté apoyando en esta preparación de cómo va a ser la aplicación de esta vacuna, ¿verdad?, para inmunizar a los ecuatorianos. Eso sí, el Ministerio de Finanzas de Salud no quiere que los municipios, que los consejos provinciales, que el sector privado también compre la vacuna y pueda, por su lado, también colaborar en el proceso de vacuna. Eso me parece que debería ser así, que los organismos seccionales que están preparados, el municipio de Guayaquil ya lo ha hecho varias veces, ¿verdad?, que también compre, que ayude a desconcentrar, a descentralizar, a evitar que solamente el monopolio del Ministerio de Salud entregue la vacuna, ¿verdad? Hay que insistir en eso. Quizás
el ministro no está un poco imbuido de la necesidad de descentralizar este tipo de aplicación de la vacuna, porque es la primera vez que vamos a hacer un procedimiento de esto, no sabemos cómo es la organización, y ahí hay que insistir otra vez en la palabra, hay que hacer pruebas, hay que hacer simulacros, porque esto es una cosa que compete a todo el país, no se va a vacunar solamente un segmento de la población, van a vacunar a todos, empezando por los discapacitados, empezando por las personas de la tercera edad, empezando por los uniformados, empezando por los trabajadores de la salud y así permanentemente. Entonces hay que insistir en que si los organismos seccionales, en que si las empresas privadas, en que si las clínicas privadas pueden vacunar contra el COVID, que también lo hagan, que no solamente sea el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud comprenda que mientras más rápido se inmunice la población, estaremos con mejores posibilidades de enfrentar la situación. Ahora, la última cosa que le digo a Stalin, no es que por el hecho de que usted ya se va a vacunar, se va a olvidar las medidas de biosanidad. Hay que seguirlas manteniendo, porque una cosa es la vacuna y otra cosa es el virus. El virus no se va a ir porque ya nos estemos vacunados, no, el virus va a seguir ahí. Y tampoco es que vamos a vacunar a todos. Somos 17.5 millones de ecuatorianos, debería de haber 35 millones de vacunas, y el gobierno no ha anunciado que va a comprar 35 millones de vacunas, ha dicho en su máxima expresión 18 millones, o sea, 9 millones de ecuatorianos, porque tienen que aplicársela 2 veces, 9 millones de ecuatorianos tienen que aplicarse la vacuna. Entonces, así estamos en la situación. Hoy es el día B, el Día Mundial de la Vacuna, ya se ha vacunado a la primera mujer en el Reino Unido con la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las reacciones complementarias. Tenemos que tener los ecuatorianos mucho cuidado en saber cuáles son las reacciones, porque de eso van a depender las cosas que también pasen aquí, estimado Stalin. Bien, Alcides, si hoy es el día B de la vacuna, porque se ha vacunado formalmente un habitante del planeta, cosa que nos parece interesante. Ya se vacunaron antes miles que tuvieron que someterse a la prueba de la eficacia de la vacuna. Y lo que yo sí estaría pendiente es que estos laboratorios de Pfizer, a quien se le compre, nos traiga la historia clínica evolutiva de impacto que ha tenido la vacuna en aquellos ciudadanos que sirvieron como conejillo de India, como se dice en los laboratorios, para probar la eficacia o eficiencia de esta vacuna. Pero esta última parte es muy interesante analizarla, porque alrededor de todos los laboratorios que están en esta investigación, no han hecho una explicación amplia de cómo evoluciona el virus cuando se lo inyecta, porque la vacuna no es otra cosa que el mismo virus que va a enfrentarse y crear y a generar anticuerpos. No sabemos cuáles son los efectos colaterales, por ejemplo, de síntomas que va a haber, y ahí va a haber una gran confusión cuando usted se inyecte y le dé fiebre, por ejemplo, malestar, que son un poco las reacciones que dicen los científicos tiene que ocurrir, que eso es un proceso normal. Claro, pero es un proceso normal en la normalidad. En la anormalidad es un proceso anormal. ¿Por qué? Porque todos estamos preocupados todos los días que nos levantamos de ver si no tenemos un síntoma vinculado al COVID. Entonces, si nos da tos, garraspera, si nos da un poquito de fiebre, a veces son síntomas vinculados con otra enfermedad, pero hay una especie de psicosis general sobre por dónde está atacando el virus. A veces hay síntomas y hay síntomas, hay asintomatía, o sea, son asintomáticos muchos aquellos que son portadores del virus. Pero yo, por ejemplo, considero que el tema de la vacunación, Alcides y Teresa, debe ser un tema de salud pública, de responsabilidad directa de los gobiernos. Es muy delicado, delicadísimo, que
sobre pretexto de una desconcentración administrativa, se le dé a los municipios en general estas competencias, porque hay muchos municipios, la mayoría no tienen infraestructura y no están preparados para esto, y no es su competencia. Porque en medio de esto, ¿qué es lo que pasa? En medio de esto está la vida. Imagínense usted, por absurda que sea esta hipótesis, que alrededor de esta desconcentración, alrededor, por ejemplo, de una autorización de que la empresa privada pueda importar también la vacuna, estamos en medio de un escenario que puede convertirse en lo que ya se convirtió anteriormente, el tráfico de medicinas, todos estos actos de corrupción. Porque el tema es que es una vacuna certificada, legitimada por una acción de política pública de un gobierno como debe ser. Definir si es voluntaria o no la vacunación. Establecer, como decía Alcide, y dicen los entendidos, las prioridades a los sectores más vulnerables. ¿Cómo va a ser el proceso? Usted tiene que ir a un lugar, no puede ir por el tema de seguir con los temas de bioseguridad. ¿Van a venir a su vivienda a vacunarte? Bueno, todas estas cosas, más allá de los anuncios que vienen 10 millones de vacunas, que faltarían 20 millones, como lo analizaba Alcide, para que toda la población esté vacunada. Más allá de eso, lo que debemos tener certeza es de cómo vamos a asistir y aceptar la política pública respecto a la vacunación. Normalmente todas las vacunas se lo hace a través del Ministerio de Salud como política pública en todos los ámbitos. Las institucionalidades públicas a nivel del Estado se ponen pues evidentemente en una dinámica de estar preparados para una vacunación masiva. ¿En qué tiempo lograremos tener nosotros 30 millones de vacunas? ¿En qué tiempo el Estado que asume esta responsabilidad pública terminará la vacunación? Y dicen que no es una primera vez, que tiene que ir a una segunda vacunación en que se vacunó la primera vez. ¿En qué tiempo y en qué parámetro de tiempo se va a dar eso? Y luego toda la cadena de custodia, de trazabilidad que deben de tener las vacunas cuando llegan al país. El país está preparado, dice que Pfizer está también paralelo a la vacuna para exportación a todos los países del mundo, está también trabajando o ha trabajado en un recipiente, un cooler, ¿no?, para que estas vacunas puedan estar en la temperatura indicada. Todas estas interrogantes son muy importantes que el ministro empiece a despejar a la ciudadanía, que haga una campaña general sobre cómo va a ser el proceso de vacunación. Todavía no tenemos una campaña a nivel del ministerio en ese sentido. Falta mucha información, y lo cual se crean dudas más que certeza en este proceso. Teresa. Sí, sociólogo, quería agregar que coincido con usted que debe ser el gobierno a través de los centros de salud pública, de los centros de salud que además están sectorizados, ¿no? Para eso están al alcance, están cerca de la ciudadanía, los que deberían hacer el proceso de vacunación, tal como se hace, por ejemplo, como con los niños, con los infantes, desde sus primeros días de vida se lleva un calendario de vacunación y se comunica cuando ya le toca la siguiente vacuna, además para evitar... imagínense si el municipio y a la vez el Ministerio de Salud vacunaran quizás una persona por doble protección, podría repetir. Creo que sería un poco más complicado poder llevar un control. Debería ser el Ministerio de Salud, pero sí, insistir en la campaña de comunicación, en la campaña de información para también desterrar los mitos que puedan haber alrededor y decirnos qué vacuna se va a comprar y por qué se va a comprar esa vacuna para generar confianza, credibilidad desde ya. Vamos a ir a una pausa comercial, sociólogo, licenciado, pero antes tenemos información que también nos llega del municipio, un mal contra el que todavía no hay vacuna, la inseguridad, pero
Mientras tanto, el municipio, mientras se encuentra también una solución, el municipio también está aportando, y para eso el día de hoy, en una sesión ordinaria y virtual al mediodía, el Consejo Municipal de Guayaquil resolverá sobre su autorización para la suscripción de un convenio de transferencia de fondos con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil dentro de la nueva etapa de más seguridad post pandemia. Tal como lo ha anunciado la alcaldesa Cintia Viteri, su administración financiará nuevos equipos de suministros para la Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano en la lucha contra la delincuencia. Se estiman un poco más de $7 millones que se transferirán a la Corporación para la Seguridad Ciudadana para la adquisición de equipamiento de seguridad, motos, balizas, sirenas, radios portátiles y otros equipos con los que se espera dotar a los agentes del orden. 7 de la mañana con 3 minutos. Volvemos después de esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales Esto 2021. aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales EMAPAC 2021. rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Autorización número 0731. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 7 minutos. Continuamos en este segundo bloque de su programa Sin Amarras. Gracias por acompañarnos. Está ya junto a nosotros nuestro invitado del día de hoy, el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador, con quien dialogaremos también sobre su candidatura a la presidencia del país. Licenciado, no sé si podemos iniciar con usted, o sociólogo. ¿Me confirma, por favor, si está en línea? Sí, claro, yo sí. Sí, licenciado, por favor, iniciemos. Bueno, entonces le damos la bienvenida al ingeniero coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, es expresidente de la República y actualmente candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, ingeniero Gutiérrez.
he leído algunos comentarios respecto a sus planteamientos, don Lucio, y muchos dicen que usted no quiere regresar del pasado, insiste en el pasado, en ese pasado que usted hizo como presidente de la República y ofrece las mismas soluciones y alternativas de cuando fue presidente de la República, las ofrece ahora aplicarlas en caso de que gane las elecciones. Y la pregunta es, cuando usted fue presidente no hubo pandemia, cuando usted fue presidente no hubo una crisis generada por la deuda externa, no hubo una crisis generada por los recursos petroleros que anteriormente tenían hasta el 40% de financiamiento del presupuesto del Estado y ahora solamente tiene 500 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿usted se mantiene en ese esquema del pasado para aplicarlo ahora en caso de que gane las elecciones o usted cree que hay que cambiar el rumbo, la propuesta de fondo, sobre todo más que de forma? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cariñoso a todos los amigos que nos están escuchando. Mire, esto de alguna manera es como en el fútbol, el equipo ganador no debe cambiarse. El modelo Gutiérrez es el que le ha llevado al Ecuador a los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Los generales golpistas me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez y vino la debacle para el país. Yo me hice cargo con el Ecuador en crisis. El presidente saliente no había pagado 2 meses sueldos y salarios del sector público. Debía 730 millones de dólares de un presupuesto de apenas 6.400 millones de dólares. Es más del 10% que ya estaba comprometido. Una carga durísima. No se había pagado a los municipios de las prefecturas 2 meses. No se había pagado a las armadas, a la policía 2 meses. A los trabajadores de salud, a los maestros, a las federaciones deportivas, 6 meses. No se había pagado por los servicios de la deuda externa. El Ecuador no era sujeto de crédito internacional. Pero cuando hay un presidente capaz, cuando hay un presidente honrado que no roba ni deja robar, el presupuesto alcanza para todo. Yo recibí una deuda externa de 13.700 millones de dólares y la bajé a 10.000 millones de dólares y me alcanzaba la plata a más de hacer obra en todo el país, entre ellos, por ejemplo, financiar los túneles de San Eduardo de Guayaquil, financiar la reconstrucción del terminal terrestre de Guayaquil, financiar el tercer puente sobre el río Guayas, el Carlos Pérez Erazo, financiar la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas, financiar la pavimentación de los ingresos a todos los sectores populares de Guayaquil y me alcanzaba la plata hasta para ahorrar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, ecuatorianos? Vamos a convocar una mega consulta popular para en el primer mes de mi gobierno, a través de un referéndum, aprobar una nueva constitución colocando el nombre de Dios en la constitución. Volveremos a las 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Bajaremos drásticamente el número de asambleístas a menos de 60. Habrá 2 asambleístas por cada provincia. Bajaremos los sueldos y salarios de todo el sector público a menos de $3.000. Ni el presidente de la República podrá ganar más de $3.000, todos de $3.000 para abajo. Y vamos a eliminar todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias de los expresidentes, y se aprobará el marco legal y constitucional para realizar todos estos cambios y darle un giro al país de 180 grados. Se aprobará la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, de tal manera que venga la banca internacional al Ecuador y a través de la competencia se rompa el monopolio que consiste en la banca privada ecuatoriana. El principal obstáculo para el desarrollo del Ecuador son las tasas altísimas que cobra la banca privada, que como no tiene competencia, hacen lo que les da la gana. Aprobaremos igualmente un nuevo Código Orgánico Integral Penal, porque el actual es el cómplice, es el alcahuete que genera impunidad, que genera corrupción en el país. En el nuevo Código Orgánico Integral Penal aprobaremos cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y aprobaremos que si en 3 meses
no devuelven la plata que robaron, previa investigación y para evitar el testaferrismo, los familiares implicados y los testaferros obviamente implicados y presos hasta que se devuelva la plata robada. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso los políticos que se roban la plata están 1, 2 años, 3 años en la cárcel, no devuelven $1 y luego salen a disfrutar de la plata que se robaron. Buenos días. Igualmente aprobaremos. Buenos días, licenciado Poveda. Gusto saludarlo, coronel. Primero le pregunto ¿Aló? por su salud. Hola. Disculpa que no pude todavía ingresar al Zoom. Lo vamos a hacer directamente a través de la vía telefónica. Su salud, ¿cómo está 2 meses después? ¿Y algo más de que fue afectado con la pandemia? Con el COVID. Bueno, gracias a Dios. ¿Cómo está su salud? Sí, gracias a Dios podría decir que soy un sobreviviente más del COVID-19. Estoy casi que recuperado, al menos en la costa. Ya no necesito oxígeno. En la sierra todavía, en la noche, únicamente necesito oxígeno y de alguna manera pues estoy incumpliendo la disposición de los médicos que me recomendaron reposo, que no me mueva de mi casa. Y yo estuve 2 meses y medio con oxígeno las 24 horas del día. Pero la situación del Ecuador es de tal gravedad. El Ecuador se desangra, el Ecuador se cae a pedazos. Muy bien. Sabemos también que el binomio también pues se contagió. Sí, también se contagió de coronavirus, pero igualmente, pues gracias a Dios está bien. Estamos recorriendo juntos el país para que el Ecuador conozca las propuestas del mejor binomio para llegar a la presidencia de la República. Y digo el mejor binomio porque hay un gran equilibrio. Tiene el binomio para llegar a la presidencia de la República respecto a los temas de seguridad ciudadana. Es una de las grandes preocupaciones que hoy tiene la población. ¿Qué propuesta tiene usted si llegara al gobierno para mitigar o para desaparecer o para enfrentar el tema de la delincuencia? Para reducir la delincuencia en el Ecuador, lo primero que tenemos que hacer es generar empleo. Dándole empleo al ecuatoriano, automáticamente bajará los niveles de delincuencia a niveles pues tolerables como los que había en mi primer gobierno. En segundo lugar, vamos a volver a blindar las fronteras ecuatorianas. Volveremos a pedir a los extranjeros que visiten el Ecuador el pasado judicial o el historial delictivo de esa persona para evitar que los sicarios, los delincuentes, los violadores, los narcotraficantes sigan ingresando con la libertad que han ingresado, especialmente el gobierno de Rafael Correa y también ahora, pues no en este gobierno que es la continuación del gobierno anterior. En tercer lugar, volveremos a la ley para portar armas. En nuestro gobierno teníamos la ley para portar armas. Hemos hecho una investigación y ninguna persona que tenía autorización para usar armas asaltando algún banco, algún lugar, local comercial o asaltando o hiriendo a una persona. Por eso hemos vuelto a la propuesta de la ley para portar armas con la finalidad defensiva y disuasiva ante los sicarios que hoy actúan en total ventaja. Preguntan el nombre de su víctima, la víctima inocente dice sí o soy, se acerca el sicario sin darle la menor posibilidad de que se defienda, le hace. Y por eso vamos a cambiar todas las leyes que en el gobierno anterior, en el de Rafael Correa, se hicieron a favor de los delincuentes. Porque un gobierno serio como el de Lucio Gutiérrez debe proteger a los ciudadanos. Así que daremos la vuelta a esas leyes, por ejemplo, que no es robo cuando la sustracción es menos de $550. Es decir, si nos roban un salario mínimo vital de $400, no es robo. Si nos roban un teléfono celular, una laptop, que cuesta $400, $300, no es robo. Eso no puede ser. Si es que un policía dispara a un delincuente que le está asesinando a un ecuatoriano, el policía va preso. Si el policía no dispara, también va preso. Si un delincuente se mete a nuestro domicilio y disparamos, va preso el dueño de casa. Primero, porque no puede disparar al delincuente. Segundo, porque posiblemente no tienen permiso para portar armas. Estas barbaridades las vamos a cambiar en el Ecuador, regresando a las leyes como en mi primer gobierno protegían a los ciudadanos y no a los delincuentes. Así que vamos a bajar drásticamente la delincuencia en el Ecuador. La constitución que hay también que
plantear algunas reformas. Usted ha planteado una consulta popular. ¿En qué consiste esta consulta? ¿Qué es lo que va a consultarle al pueblo? A ver, en el primer mes de gobierno y luego de socializar la propuesta nueva de constitución, de socializar todas las leyes que las vamos a cambiar en el Ecuador y otras leyes nuevas que las aprobaremos, convocaremos a esa gran mega consulta popular, en donde a través de un referéndum aprobaremos una nueva constitución. Como ya lo mencioné, en la nueva constitución colocaremos el nombre de Dios en la constitución. Volveremos a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Bajaremos drásticamente el número de asambleístas a menos de 60. Habrá 2 asambleístas por cada provincia, ahí tenemos 48, más 1 por cada 1.000.000 de habitantes, ahí vamos a llegar a 57, 58 asambleístas, menos de 60. Bajaremos drásticamente los sueldos dorados en el sector público, de más de 8,000 que ganan algunos en el sector público a menos de $3,000. Nadie ganará más de $3,000, ni asambleístas, ni presidente de la República. Eliminaremos todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias para los presidentes o expresidentes de la República. Se acabará el financiamiento que se realiza a las campañas políticas de los partidos. Vamos a normar la carrera judicial de manera estricta, en base a probidad, en base a ética, en base a honestidad, y obviamente pues continuaremos con unas vacantes, llenándolas a través de la cooptación, para que no haya la metida de la mano del gobierno o de algún político o de la Asamblea en la justicia nacional. A la Contraloría le daremos nuevamente la capacidad de controlar los contratos públicos antes que se firmen, como era en mi gobierno. No, pues ahora después de que se firmaron, se robaron la plata, huyeron los ladrones, recién entra la Contraloría. Vamos a eliminar, y esto es muy importante. El coronel, esta pregunta antes que se termine el tiempo. Sí. Hay meteduras de mano y hay candidatos que le quieren meter la mano a la dolarización. ¿Qué criterio le merece esto? Vamos a fortalecer nosotros la dolarización, pero antes 2 temas fundamentales. Vamos a eliminar la palabra reservado de la fase de investigación previa, porque este es un cuento para decirle al país, estamos en investigación previa y es reservada. Por ejemplo, el pueblo quiere saber qué pasó con los 1.500 millones de dólares que se robaron Correa y su pandilla con la supuesta refinería de Manabí. No hay absolutamente nada en Manabí y se llevaron 1.500 millones de dólares. El pueblo ecuatoriano exigimos saber qué pasó con los más de 2.200 millones de dólares que se robaron en la supuesta repotenciación de la refinería de Esmeraldas, Correa y su pandilla. ¿Qué pasó con eso? Cuando se pregunta, está en investigación previa, pero nadie sabe qué están haciendo. Entonces eliminamos la palabra reservado y también se eliminará la palabra confidencial en los contratos que realiza el Estado con los diferentes acreedores. Por ejemplo, necesitamos saber en qué condiciones se firmó la deuda con la China. ¿Por qué nos cobran intereses tan altos como el 10%, como el 11%? Necesitamos saber qué pasó en la contratación, en todo pues el negocio del puerto de Pozorja. Y necesitamos saber bajo qué condiciones quieren vender el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico yo lo recibí en soletas en mi gobierno y ya lo querían vender. Yo dije un momentito, el patrimonio no se vende. Y entonces pues contratamos expertos en banca, entre ellos a unos españoles, le rehabilitaron al Banco del Pacífico y hoy es uno de los mejores bancos del Ecuador y nuevamente lo quieren vender. Si yo soy presidente, no permitiré que se venda el patrimonio nacional. Le vamos a rehabilitar a TAME, le vamos a seguir fortaleciendo al Banco del Pacífico, vamos a fortalecer a la empresa telefónica, vamos a fortalecer a todas las empresas del Estado. El patrimonio no se vende. Si Lucio Gutiérrez y David Norero somos presidente y vicepresidente de la República. Todas estas transformaciones las vamos a hacer. Y también se aprobará la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, para que vengan los bancos más grandes del mundo y cada banco pues traerá 1.000, 2.000 millones de dólares
que harán tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, podrán hacer préstamos baratos para invertir en los sectores productivos y generar empleo. El pueblo quiere empleo y con Lucio Gutiérrez el pueblo volverá a tener empleo. El objetivo es superar el récord que tengo de haber generado más de 250,000 empleos en el sector privado en mi primer gobierno. Pues ahora el objetivo es, ojalá, superar los 300,000 empleos por año, ya que vamos a poner en marcha el proyecto Empleo Inmediato, que consiste en no cobrar impuestos a los empleadores, que le den el primer empleo a los jóvenes que por no tener experiencia nadie les quiere dar trabajo, y también a los ecuatorianos que están desempleados en la banca pública, como ya lo hice en mi primer gobierno, y por eso tomo como referencia, aunque a algunos no les gusta, que yo mismo me compare con mi primer gobierno, pero esa experiencia, yo ya lo hice. Los otros recién están hablando, voy a hacer tal cosa. Yo ya lo hice. En mi primer gobierno bajé las tasas de interés. Anual. Ahora bajaremos las tasas de interés de la banca pública al 3% de interés anual. Se eliminará el requisito de la central de riesgo o buró de crédito y le daremos hasta 2 años al pequeño productor, al pequeño de empleo. Esa será la condición. Va a generar empleo, le damos el crédito al 3%. Y algo más, este crédito del 3% se financiará con los propios recursos de la banca pública, para lo cual pues la banca pública tendrá que ser mucho más eficiente. Si en el exterior se pueden dar créditos al 3% de interés anual, ¿por qué en el Ecuador no se lo puede hacer? Pues con Lucio Gutiérrez sí lo vamos a poder realizar. Y algo más, haremos una reingeniería en el presupuesto general del Estado, toda la basura, los millones que se gastan en consultorías, en asesorías, instituciones públicas que no sirven para nada, como esta de viajes espaciales, para ahorrar y fijar un presupuesto de por lo menos $1,000 millones para desde el presupuesto general del Estado financiar a la banca pública para dar créditos al 0% de interés. Sí. Perfecto. Coronel, después de la pandemia, en medio de la pandemia, es donde más oportunidades se han tenido con los multilaterales de tener préstamos con bajas tasas de interés y a largo plazo. Y esto en la línea de las ayudas humanitarias en el orden mundial que se activaron para beneficio de las ciudades o países que tuvieron mayor impacto a nivel del COVID. En medio de eso se dio un proceso de desembolso de dinero que se convirtieron en deuda pública. Y esto está vinculado a los compromisos que tienen que asumir el gobernante con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es si usted va a respetar estos acuerdos que se han hecho en medio de la pandemia y a través de los cuales el país ha recibido desembolsos muy importantes, bueno, que evidentemente se convierten en deuda externa. ¿Usted va a respetar estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? A ver, nuevamente la experiencia, y por eso me comparo con mi primer gobierno, en donde yo firmé una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, pero todo lo que me pedía el Fondo Monetario, que sube el precio del gas a $7, yo no subí, congelé a $1.60, que suba los servicios básicos de la luz, de las llamadas telefónicas, yo bajé, que congele la pensión de los jubilados, yo más que de los jubilados, $118 a $305 mensuales. Soy el gobierno que más aumenté la pensión a los jubilados, que congele los sueldos, no congelé el sector público a través de la ley de homologación de unificación salarial que se aprobó en el año 2003 en mi gobierno, subía todo el sector público a la escala de 14 grados, que congele las asignaciones a los municipios y prefecturas, les incrementé en un 50% las asignaciones a municipios y prefecturas. Pero ¿qué? Muy bien.
Alcides, 7 de la mañana con 27 minutos, sociólogo, licenciado, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ni siquiera una bicicleta. Yo mismo en los mismos. Coronel, no sé si nos escucha. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos por haber estado junto a nosotros. Sí. Tenemos que darle paso a continuación a una cadena. Nos vamos a enlazar con una cadena de AER. Les agradecemos por haber estado junto a nosotros. Gracias, coronel, por habernos acompañado también. Vamos entonces a la pausa comercial, pero enseguida con esta cadena. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción